Hoy vamos a ver entonces el teorema del trabajo y la energía cinética. Para este teorema es importante recordar brevemente lo que decía la segunda ley de Newton. Dice así, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Ahí representado en forma vectorial. Entonces, ¿qué ocurre si yo quisiera calcular el trabajo efectuado por la suma de todas las... Yo tendría que calcularlo así. Yo digo entonces que el trabajo sería igual a la integral de la suma de todas las fuerzas, producto punto de R, ¿verdad? Donde R es la dirección del movimiento. Pero vamos a decir, vamos a suponer que el movimiento se da en el eje X. Supongamos que el movimiento se da solo en el eje X. Entonces tendríamos que decir acá que esto es igual a la integral de las sumatorias de todas las componentes de las fuerzas en X, de X, ¿verdad? Desde un X inicial hasta un X final. Entonces, yo sustituyo la sumatoria de fuerzas por la masa multiplicada por la aceleración, y esto es igual a la integral de la masa por AX de X, desde X inicial hasta X final. Y utilizo la sustitución que dice que AX es igual a la derivada con respecto al tiempo de la componente en X de la rapidez o de la velocidad, la componente en X de la velocidad, perdón. Entonces me queda que el trabajo es igual a la integral desde X inicial hasta X final de la masa por dvx dt de X. Y voy a hacer un pequeño cambio aquí. Voy a colocar el dt debajo del dx, para decir que esto es igual a la integral desde x inicial hasta x final de m por dx sobre dt de v. Entonces vean, esto que está acá se convierte en la rapidez en x, ¿verdad? Yo podría decir que esto se convierte entonces en la integral de la masa por la rapidez de v. Voy a quitarle la x para hacerlo en el caso general en que la rapidez va en cualquier dirección. Entonces, la integral va desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. Y esto es igual entonces a la masa por la velocidad al cuadrado entre 2, desde la velocidad inicial hasta desde la velocidad inicial hasta la velocidad final. Y esto es igual a la masa por la velocidad final al cuadrado entre 2 menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado entre 2. Entonces, esta es la demostración del teorema del trabajo y la energía. En muchos lugares aparece esta demostración para casos particulares en que la fuerza es constante. Pero esta demostración es más rigurosa porque toma en cuenta la posibilidad de que las fuerzas o las aceleraciones no sean constantes al sacar esta fórmula con una integral. Por lo tanto, en resumen decimos que el trabajo es igual a la masa por la velocidad final al cuadrado entre 2 menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado entre 2. Entonces, esto nos sugiere una nueva definición, que es la de la energía cinética. La energía cinética es la forma de energía que está asociada al movimiento de los objetos. Y por lo tanto,
depende de la velocidad. Vamos a definir entonces la energía cinética de una partícula o de un cuerpo de la siguiente manera. Con la letra K mayúscula, la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. De esa forma, el teorema del trabajo y la energía cinética se convierte en trabajo igual a K final menos K inicial. O bien, podemos decir que el trabajo es igual al cambio en la energía cinética. Entonces, lo que este teorema dice es que cuando se aplica un trabajo sobre un objeto, esto tiene implicaciones sobre la energía cinética de ese objeto. O sea que la energía cinética cambia y el cambio en la energía cinética es igual al trabajo efectuado sobre ese objeto. Vamos a ver un ejemplo de esto. Pero creo que alguien tiene el micrófono encendido. Le dicen, por favor. Ok. Voy a buscar una fotografía, voy a tomar una fotografía del problema del libro y se los voy a pasar. Voy a poner el problema 28. El problema 28 está en la página 178. Dice, una bala de 7,80 gramos con una rapidez de 575 metros entre segundo golpea la mano de un superhéroe haciendo que su mano se mueva 5,5 centímetros en la dirección de la velocidad de la bala antes de parar. A. Use consideraciones de trabajo y energía para encontrar la fuerza promedio que detuvo a la bala. B. Suponga que la fuerza es constante. Luego determine cuánto tiempo transcurrió entre el momento en que la bala golpeó la mano hasta el instante en que se detiene. Entonces, para este problema, nosotros tenemos la mano, digamos que está abierta así, y la bala que golpea, ¿verdad? La bala venía con una rapidez inicial de 575 metros entre segundos. Esto es lo que pasaba antes. Pero después, la mano retrocede un poco con la bala adentro, ¿verdad? Y la bala alcanza una velocidad final de cero porque se detiene. Entonces, eso lo hace retrocediendo una distancia de 5,5 centímetros. La masa de la bala es de 7,80 gramos, que es lo mismo que 0,00780 kilogramos. No, mentira, 0,07, ¿verdad?
Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí va a ser calcular el trabajo efectuado sobre la bala. Primero, antes de calcular la fuerza. El trabajo efectuado sobre la bala no se puede calcular directamente con la fuerza porque nosotros en este momento aún no conocemos el valor de la fuerza. Entonces, para calcular el trabajo utilizaremos el teorema del trabajo y la energía cinética. Es decir, que es igual a K final menos K inicial. El trabajo es igual a 1/2 de la masa de la bala por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Entonces el trabajo es igual a 1/2 por 0,0780 kilogramos por velocidad final al cuadrado, que sería 0 al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado, que sería entonces 575 metros entre segundo al cuadrado, ¿verdad? El trabajo nos va a dar negativo porque eso quiere decir que la bala se está deteniendo. Eso me da, Perdón, creo que sí eran 0,0078 kilogramos. sí, ¿verdad? Tiene toda la razón. Cero, un cero. Ok. Entonces eso da 1 entre 2 por 0,0078 por 0 al cuadrado menos 575 al cuadrado. Me da menos 1289,44 joules de trabajo. Claro, la pregunta no nos dice que calculemos el trabajo, nos dice que calculemos la fuerza promedio con la que detiene la bala. Entonces, ¿cómo podemos hacer para calcular la fuerza promedio? Bueno, en ese caso lo que uno puede hacer es lo siguiente. La fuerza real, la fuerza instantánea cambia probablemente con el tiempo. O sea, la fuerza que hace la bala contra la mano posiblemente no sea la misma durante todo el tiempo. Pero uno puede decir que el trabajo es igual a la fuerza promedio, pongamos entonces una F con un techito para decir que es promedio, multiplicada por la distancia que se mueve la mano o la bala, ¿verdad? En este caso, delta X es esto. Claro, delta X técnicamente sería negativo, ¿verdad? Porque la mano se mueve hacia atrás o la bala termina moviéndose hacia atrás. Pongámosle delta X igual a menos 5,5 centímetros en I. Esto es entonces menos 0,0550 metros en I. Entonces, para calcular la magnitud de la fuerza, nosotros, tomémoslo como vector, ¿verdad? Decimos entonces que la magnitud del trabajo es igual a la magnitud de la fuerza por la magnitud de delta X por el coseno del ángulo que se forma entre la fuerza y la distancia. El vector de distancia o desplazamiento, mejor dicho, apunta hacia la izquierda, pero la fuerza que hace la mano contra la bala apunta hacia la derecha. La fuerza promedio, ¿verdad? Entonces, el ángulo que estamos buscando aquí vale 180 grados. Trabajo, ¿verdad? Entonces, la magnitud de la fuerza es igual
al trabajo entre la magnitud de la distancia por el coseno de 180, que el coseno de 180 es menos 1. Entonces es menos el trabajo, ¿verdad? Entre esto. Y esto es igual a menos 1289,44 joules entre 0,055 metros. Entonces, sea como sea, la magnitud de la fuerza promedio es de 23.444 newtons. Es una fuerza muy grande porque esa es la fuerza que se requiere para detener la bala que venga tan rápido, ¿verdad? O sea, uno inclusive podría pensar que esa es la fuerza que ejerce un balazo cuando golpea algo, ¿verdad? Es una fuerza grandísima. Por eso es que un balazo es peligroso. Entonces, cuando sacamos la fuerza, nos piden para la parte B. Suponga que la fuerza es constante. Luego determine cuánto tiempo transcurrió entre el momento en que la bala golpeó la mano hasta el instante en que se detiene. Para contestar la parte B, entonces hay que recurrir un poquito a la materia que ya hemos estudiado antes, sobre todo la segunda ley de Newton y las fórmulas de movimiento acelerado. Entonces, si la fuerza es constante, nosotros podemos calcular la aceleración. Y la aceleración sería igual a la magnitud de la fuerza dividido entre la masa de la bala. Y ya sabemos que la magnitud de la fuerza es 2.344 newtons y la masa de la bala era 0,0078 kilogramos. Eso va a dar una aceleración grandísima, ¿verdad? Me va a dar un número tan grande que lo mejor será utilizar la notación científica. Esto es igual a 3,01 por 10 a la 6 metros entre segundo al cuadrado. En realidad, podríamos decir que la aceleración es negativa porque la bala se está deteniendo, ¿verdad? Entonces, menos 3,01 por 10 a la 6 metros entre segundo al cuadrado. También sabemos entonces que la velocidad inicial era de 575 metros entre segundo y que la velocidad final es cero. Entonces yo podría utilizar acá la ecuación que decía que la aceleración es igual a la rapidez final menos la rapidez inicial entre tiempo, pero para deducir el tiempo, ¿verdad? Entonces el tiempo que tarda en detenerse es igual a la rapidez final menos la rapidez inicial entre la aceleración. Es 0 menos 575 metros entre segundo entre menos 3,01 por 10 a la 6 metros entre segundo al cuadrado. Y eso da 1,91 por 10 a la menos 4 segundos. O sea, es solo una fracción de segundo lo que tarda en detenerse la bala, ¿verdad? Exageradamente pequeño. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Profe, esto es todo en X. O en X, sí.
La página del libro en el que está ese problema es la página 178. 178. Profe, Sí, voy un poquito, perdón. En la parte de la fuerza promedio, usted puso coseno de 180, sacó ese coseno porque es un producto punto. sí, es un producto punto. Ahora se acuerda que el trabajo sale con un producto punto. Ah, ok, perfecto. Gracias. Ok. Oh, muy bien. Ahora vamos a sacar eh, otra fórmula muy importante que es la de la energía potencial gravitacional. Suponga que tiene una masa m en caída libre. Entonces, esa masa desciende desde una altura inicial. Bueno, no necesariamente desciende, pongamos que se mueve. De hecho, se mueve desde una altura inicial y hasta una altura final YF. Y su rapidez varía desde VI hasta VF. No necesariamente está bajando, ¿verdad? Puede estar en caída libre y aún así puede estar subiendo. Eso ocurre, por ejemplo, cuando un cuerpo sube, pero su velocidad va bajando con el tiempo porque está desacelerando, ¿verdad? Entonces, digamos que la masa empieza acá, tiene entonces una altura inicial que voy a llamar y se mueve con una velocidad inicial que voy a llamar vi. Pero un tiempo después va a subir hasta alcanzar otra altura. Aquí va a tener una altura YF y va a tener entonces una velocidad diferente que voy a llamar la velocidad VF. Y lo que voy a hacer aquí va a ser entonces aplicar el teorema del trabajo y la energía cinética, que dice entonces así: el trabajo efectuado sobre la masa es igual al cambio de energía cinética. Es igual entonces a un medio por la masa por la rapidez final al cuadrado menos un medio por la masa por la rapidez inicial al cuadrado. Pero ¿quién es el que hace el trabajo en este caso? Bueno, en este caso, el trabajo lo está haciendo la fuerza de gravedad o el peso de la masa, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir aquí lo siguiente: la fuerza de gravedad es igual a la masa por la gravedad de la Tierra, ¿verdad? Por menos J, porque apunta para abajo, ¿verdad? El peso es un vector que apunta verticalmente hacia abajo. Y el desplazamiento, el delta R, sería entonces la diferencia de alturas en J. O sea que yo puedo llegar aquí y establecer entonces cuál fue la distancia vertical que subió, así, ¿verdad?
Y voy a llamar entonces a este vector el vector delta R. Y por lo tanto el trabajo va a ser igual al producto punto de F con delta R. Va a ser igual a la masa por la gravedad por menos J punto Y final menos Y inicial por J. Y aplicando entonces las reglas de producto punto, me queda que esto es igual a menos la masa por la gravedad por Y final menos Y inicial, o bien que es igual a masa por gravedad por Y inicial menos Y final. O sea, que esto es igual a masa por gravedad por Y inicial menos la masa por la gravedad por Y final. Entonces, cuando yo sustituyo esta ecuación aquí, yo digo entonces, el trabajo es igual a 1/2 por la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 por la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y por lo tanto, esto quiere decir que la masa por la gravedad por la altura inicial menos la masa por la gravedad por la altura final es igual a 1/2 por la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 por la masa por la velocidad inicial al cuadrado. O sea que yo puedo hacer una ecuación que relacione las alturas con las velocidades. Se relaciona la altura inicial con la altura final, con la velocidad inicial, con la velocidad final. Yo podría hacer un reacomodo a esta ecuación para que los términos iniciales me queden de un lado y para que los términos finales me queden del otro lado. Lo que yo puedo hacer aquí para que me quede más bonito es que voy a mandar esto a sumar al lado derecho y voy a mandar este otro a sumar al lado izquierdo. Entonces, cuando yo lo hago, obtengo que 1/2 por la masa por la velocidad inicial al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura inicial es igual a 1/2 por la masa por la velocidad final al cuadrado más masa por gravedad por altura final. Entonces, veo que el lado izquierdo de esta ecuación se parece mucho al lado derecho, con la diferencia de que el lado izquierdo utilizo cantidades iniciales y del lado derecho cantidades finales. Entonces, vamos a hacer la siguiente definición. La energía potencial gravitacional se va a representar con la letra U mayúscula y una G, y va a ser igual, entonces, a la masa por la gravedad por la altura. Masa por gravedad por altura. De modo que esto que está aquí, yo lo puedo llamar la energía potencial inicial. Y esto que está acá, yo lo puedo llamar la energía potencial final, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos que esto que está acá es la energía cinética inicial y que esto que está acá es la energía cinética final. Entonces, lo que esto quiere decir es que K inicial más U inicial es igual a K final más U final. Vamos a hacer la siguiente interpretación de la energía potencial. La energía potencial es la energía que tiene un objeto debido a su posición. ¿Okay? A diferencia de la energía cinética, que era la energía que tenía un objeto debido a su velocidad, la energía potencial es la energía que tiene un objeto debido a su posición. Por lo tanto, la energía potencial gravitacional es la energía que tiene un objeto debido a su altura con respecto a un punto de referencia
y se debe a la presencia de la fuerza de gravedad. Más adelante, en la siguiente semana, vamos a ver que existe otra forma de energía, que vamos a llamar la energía mecánica. La energía mecánica la vamos a definir entonces como la suma de la energía cinética más la energía potencial gravitacional. Entonces, eso quiere decir que la energía cinética, la energía mecánica inicial, perdón, es igual a la energía mecánica final. Bajo ciertas condiciones que vamos a estudiar más detalladamente en el resto de la lección. ¿Sí? Pero por ahora vamos a quedarnos solamente con la energía potencial gravitacional. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Voy a buscar aquí en mi libro. Profe, una consulta, ¿se podría devolver un momentito a la diapositiva anterior para terminar de copiar algo? Claro. Gracias. Listo, muchas gracias. Ok. Vamos a hacer el problema 29. El problema 29 está en la página 178. La misma página donde estaba el problema que hicimos antes. El problema dice así. Una piedra de 0,20 kilogramos se mantiene a 1,3 metros sobre el borde de un pozo de agua y entonces se deja caer en él. El pozo tiene una profundidad de 5 metros. Respecto a la configuración con la piedra en el borde del pozo, ¿cuál es la energía potencial gravitacional del sistema piedra-tierra? A. Antes de liberar la piedra y B. Cuando ésta llega al fondo del pozo. ¿Cuál es el cambio en la energía potencial gravitacional del sistema desde que se suelta la piedra hasta que alcanza el fondo del pozo? Entonces vamos a pasar a la siguiente pizarra. Voy a hacer un dibujo. Ya voy. Entonces, yo tengo un pozo. Un pozo es un hueco, ¿verdad? Y sostengo una piedra. Ahora, la piedra se mantiene originalmente a una altura de 1,3 metros sobre el borde del pozo. Y el pozo, por sí mismo, tiene una profundidad de 5 metros. Entonces nos piden que encontremos la energía potencial antes de liberar la piedra y la energía potencial cuando llega al fondo del pozo. Entonces, siempre que nos enfrentamos a la tarea de calcular una energía potencial, nosotros tenemos que definir antes
el punto de referencia sobre el cual vamos a medir las alturas. Y ese punto de referencia es completamente arbitrario. Yo lo puedo poner donde yo quiera. No hay ninguna regla para eso. En algunos casos, resulta más conveniente fijar el punto de referencia con respecto a algún límite natural. Por ejemplo, podríamos nosotros, en este caso, tomar como punto de referencia el suelo. En muchos problemas lo más sencillo es tomar el punto de referencia como el suelo, pero nada me impide, en principio, tomar el punto de referencia como el fondo del pozo, ¿verdad? O inclusive podría tomar como punto de referencia la altura inicial a la que estaba la piedra. O podría tomar como punto de referencia la parte de la cabeza del hombre, ¿verdad? O lo que sea. Yo voy a tomar como punto de referencia esto. Entonces, a partir de esta referencia voy a decir que esta altura la voy a definir como 0. Por lo tanto, la altura inicial de la piedra va a ser exactamente 1,3 metros. Pero la altura final de la piedra cuando alcanza el fondo del pozo va a ser negativa, porque la piedra va a estar por debajo del punto de referencia. Entonces va a ser igual a menos 5 metros. La energía potencial gravitacional, entonces, inicial, es la masa de la piedra por la gravedad por la altura inicial. Y la masa de la piedra es de 0,2 kilogramos. Entonces, esto me da 0,2 kilogramos por 9,8 metros entre segundo al cuadrado por 1,3 metros. Y eso me da 2,5. ¿Qué unidades tiene? Bueno, cuando ustedes multiplican kilogramo por metro entre segundo al cuadrado por metro, el producto de eso tiene que dar unidades de joule. O sea, que la energía potencial, al igual que la energía cinética, se mide en joules. Se mide en joules. ¿Cuánto es la energía potencial gravitacional final? Bueno, es igual a la masa de la piedra por la gravedad por la altura final. Entonces es igual a 0,2 kilogramos por 9,8 metros entre segundo al cuadrado por menos 5 metros. Y eso da menos 9,8 joules. La energía potencial gravitacional puede perfectamente ser negativa. Es negativa cuando la altura es negativa, ¿verdad? Por lo tanto, la energía potencial gravitacional es negativa cuando el objeto se encuentra por debajo del nivel de referencia. Que no hay nada que impida que eso ocurra, ¿verdad? Nada lo prohíbe. Y entonces me dicen, en la parte C, ¿cuál es el cambio en la energía potencial gravitacional del sistema desde que se suelta la piedra hasta que alcanza el fondo del pozo? Bueno, el cambio de energía potencial gravitacional es igual a la energía potencial gravitacional final menos la energía potencial gravitacional inicial. Es, entonces, menos 9,8 joules menos 2,5 joules, y eso es igual a menos 12,3 joules. Pero aquí hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta siempre. El cambio en la energía potencial tiene siempre el mismo valor sin importar el nivel de referencia que escogemos para medir las alturas. En cambio, el valor de la energía potencial en un punto dado
sí depende del nivel de referencia. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero calcular una diferencia de energía potencial, esto es igual a masa por gravedad por Y final menos masa por gravedad por Y inicial. Y esto es igual a masa por gravedad por paréntesis Y final menos Y inicial. O sea que depende únicamente de la diferencia de energía, de alturas, ¿verdad? De delta Y. Y la diferencia de alturas es la misma sin importar el nivel de referencia. O sea, yo sé que la diferencia de alturas para este caso va a ser todo esto de acá. Delta Y es igual a Y final menos Y inicial. Y eso es igual a menos 5 metros menos 1,3 metros, eso es igual a menos 6,3 metros. Y la diferencia de alturas no depende, muy importante, no depende del nivel de referencia, porque la diferencia de alturas es realmente la distancia que cae la piedra. Y la distancia que cae la piedra, obviamente, no puede depender del nivel de referencia, ¿verdad? Por lo tanto, cuando calculamos una resta de energías potenciales, esa resta no depende del nivel de referencia. Pero cuando calculamos la energía potencial de la piedra en un momento dado, eso sí depende del nivel de referencia, porque la energía potencial depende de la altura y la altura solamente se puede medir con respecto a un nivel de referencia arbitrario. ¿De acuerdo? Vamos a ver, hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, una consulta. Sí. A la hora de un examen, ¿a nosotros nos darían el nivel de referencia que debemos tomar o nosotros podemos tomar cualquier nivel de referencia? O sea, a pesar de que eso haga variar el valor de la energía. Probablemente no se los van a dar, probablemente Ok. van a dejar que ustedes los cojan por ustedes mismos, pero recuerden que si no le dan el nivel de referencia, entonces la energía potencial puede cambiar, pero lo que no puede cambiar es la diferencia, ¿verdad? Entre dos energías potenciales. Ok. Entonces vean una cosa. Aquí acabo de poner una fórmula que dice que la diferencia en energía potencial es igual a la masa por la gravedad por Y final menos Y inicial. Y habíamos visto por aquí antes que el trabajo que hacía la gravedad era mgy menos mgyf, ¿verdad? Y esto es igual entonces a menos mg por yf menos yi. Y esto quiere decir entonces que el trabajo es igual al negativo del cambio de la energía potencial. Ahora, tal vez tantos negativos por ahí y por allá nos pueden confundir un poco, pero lo importante de esto es que cuando tenemos una fuerza conservativa, vamos a ver qué es eso, una fuerza conservativa, es posible calcular la energía potencial asociada a esa fuerza usando la fórmula para el trabajo. Por lo tanto, yo voy a extender esto a otra fuerza más. Voy a calcular ahora la energía potencial elástica asociada a un resorte que se estira una distancia X. Entonces, voy a decir lo siguiente. La energía potencial elástica de un resorte va a ser igual a un medio de K por X al cuadrado. O sea, es tal y como habíamos calculado antes el trabajo. Donde K es la constante elástica y X es la distancia que se estira el resorte
con respecto a su posición de equilibrio. Entonces, recordemos una cosa, la energía potencial es la energía que tiene un objeto debido a su posición. Así que cuando un resorte se estira o se encoge, el resorte es capaz de almacenar energía, ¿verdad? Porque es un montón de energía que está guardada en el resorte, esperando el momento en que el resorte se suelte y pueda convertir esa energía a energía cinética. Entonces, ahora que volvemos del recreo, vamos a buscar algún ejemplo de cómo utilizar la energía potencial elástica en un problema de física. Lo importante aquí es que ustedes vean una cosa, la energía potencial no está limitada a la gravitacional. O sea, hay energía potencial gravitacional, pero también está la energía potencial elástica de un resorte, y ustedes más adelante van a ver que inclusive, bueno, hay energía potencial asociada a las fuerzas eléctricas y a otros ejemplos más que van a ver en física 3 y en física 2 también. Ok, bueno, si quieren, entonces vayamos al recreo ahora y regresamos a las 4. Voy a poner pausa a la grabación, se tomen un descanso, nos vemos ahora. No está grabando, disculpen, ahora sí. O sea, para este problema entonces podemos imaginarnos que tenemos la superficie horizontal, tenemos un resorte contra la pared y entonces el carrito viene y golpea a la pared. Se mueve inicialmente a una velocidad de 5 metros entre segundo. No hay la masa, se me olvidó dar la masa. La masa es de 1 kilogramo. Entonces, para calcular la pregunta A, nos queda muy fácil porque decimos entonces que el cambio de energía cinética va a ser igual al trabajo. Es decir, va a ser igual a 1 medio por la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Entonces esto es igual a 1 medio por 1 kilogramo por 5 metros entre segundo, no mentira, por velocidad final es 0, ¿verdad? Por 0 al cuadrado menos 5 metros entre segundo al cuadrado. Y eso da 12,5 joules negativos, ¿verdad? 12,5 joules. La pregunta B nos dicen encuentre el trabajo realizado o el cambio de energía potencial elástica en el resorte. Entonces, eso es fácil de calcular cuando nosotros tenemos el trabajo. Recuerden que hemos dicho que el trabajo era igual al negativo del cambio de energía potencial. Entonces, eso quiere decir que el cambio de energía potencial es menos el trabajo, o sea, es 12,5 joules. Muy bien, ahora que tenemos el cambio de energía potencial, podemos calcular más fácilmente la constante elástica del resorte. Cuando sabemos, ¿verdad?, que al resorte le toma 5 centímetros de tener el carrito. Podemos decir que esto es X, ¿verdad? X igual a 5 centímetros. Entonces, el cambio de energía potencial es igual a 1 medio de K por X final al cuadrado menos 1 medio de K por X inicial al cuadrado. Tengan mucho cuidado, eso sí, de no confundir la letra K que usamos para representar la energía cinética con la letra K que usamos para representar la constante elástica del resorte. Usualmente la letra K de la energía cinética es mayúscula, es grande, mientras que la letra K de la constante elástica del resorte es minúscula, es pequeñita. Y el X inicial es 0,
porque al inicio el resorte no estaba comprimido. Entonces eso quiere decir que el cambio de energía interna es simplemente un medio de K por X al cuadrado, donde X es la distancia que se contrae el resorte. Ustedes pueden despejar delta X. Delta X, perdón, pueden despejar K. K es igual a 2 veces delta U entre X al cuadrado, asegurándose de que la X esté en unidades de metros, que serían entonces 0,05 metros, ¿verdad? Es igual a 2 por 12,5 joules entre 0,005 metros al cuadrado. Entonces la constante elástica es igual a 2 por 12,5 entre 0,005 al cuadrado. Es, bueno, me da 1.000.000, ¿verdad? Es 1 por 10 a la 6 Newton entre metro, porque recordemos que la energía, recordemos que la constante elástica, perdón, se mide en unidades de Newton entre metro. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Profe, la X ahí no es con un cero menos. ¿Por qué? Ah, porque se contrae. No, digamos, digamos, donde dice K igual, 2 por la diferencia de la potencial sobre X a la 2. Ahí eran 5 centímetros y lo pasó a metros. ¿Sí? Y creo que se le fue un cero más, no, porque son, Ah, cierto, 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 cierto. Eso entonces es a la 4. Es a la 4. 10.000 Newton entre metro. Con razón. Ok, muchas gracias. Ok. Ahora vamos a discutir un poco acerca de las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas. Las fuerzas conservativas son las siguientes. Son las fuerzas que pueden ejercer un trabajo cuyo valor es el mismo sin importar la trayectoria, solamente tomando en cuenta los puntos finales e iniciales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pongamos por ejemplo la fuerza de gravedad. Digamos que usted tiene un objeto que voy a llamar el objeto A y que yo voy a dejar que caiga hasta el suelo desde una altura h. Entonces, el objeto A al inicio estaba acá y al final llega al suelo, ¿verdad? Y durante toda su caída experimentó una fuerza hacia abajo que es igual a la masa por la gravedad en menos J. Esa es la fuerza. Y el desplazamiento que experimentó es entonces un vector que apunta
verticalmente hacia abajo. El vector de desplazamiento que experimenta es igual a menos h en j. Entonces, si yo quisiera calcular el trabajo que hace la fuerza, yo saco el producto punto fuerza punto desplazamiento es igual a mg por menos j por h por menos h en j, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo otra vez por producto punto por menos h en j. Y eso es igual a mgh. Pero digamos que yo tengo ahora otro objeto que yo lo suelto a la misma altura que el objeto, este llamémoslo el objeto A, y a este el objeto B. El objeto A se encuentra inicialmente a la misma altura que el objeto B, a una altura h. Pero ahora yo voy a tirarlo parabólicamente, de manera que va a caer en esta trayectoria hasta que cae acá. Entonces aquí está el punto inicial y aquí el punto final. A lo largo de su caída, el objeto va a experimentar la misma fuerza hacia abajo, el peso. Es menos mgj, ¿verdad? Ahí está la fuerza, ahí está la fuerza, ahí está la fuerza. Pero cuando el objeto sigue esta trayectoria, entonces el vector de desplazamiento es diferente. Digamos que el objeto cayó, pongamos, a una distancia x, a la derecha. Entonces, el desplazamiento ahora es menos h en j más x en y, ¿verdad? Pero yo calculo ahora el trabajo es igual a la fuerza por producto punto D es igual a mg en j punto menos h en j más x en y. Esto es igual a menos mgj punto menos hj más menos mgj punto x en y. Pero este se cancela porque el producto punto de j con y es 0, ¿verdad? Entonces esto es igual a mgh. Y las dos trayectorias generan el mismo trabajo. Entonces, decimos que la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa porque ustedes pueden seguir caminos diferentes, pero con que las alturas sean las mismas al principio y al final, tenemos el mismo trabajo. O sea, independientemente de las trayectorias seguidas, el trabajo realizado por la fuerza de gravedad es el mismo cuando la altura inicial es, bueno, cuando la altura inicial y la altura final son las mismas en las dos trayectorias. Eso es lo que distingue a una fuerza conservativa. Otra fuerza que es conservativa, aunque es un poquito más difícil de demostrar, es la fuerza de un resorte. La ley de Hooke, ¿verdad? La fuerza efectuada por un resorte es también una fuerza conservativa. Porque el trabajo efectuado por un resorte
depende solo del punto inicial y del punto final, pero no depende de la trayectoria que realiza intermediamente. Entonces, una cosa muy importante es que nosotros solamente podemos calcular energías potenciales a las fuerzas que son conservativas. Ahora, la otra fuerza, el otro tipo de fuerzas son las fuerzas no conservativas. O disipativas. Son aquellas fuerzas en las que el trabajo sí depende de la trayectoria. Digamos, por ejemplo, que ustedes tienen una mesa con mucha rugosidad y ustedes quieren mover un libro sobre la mesa. Lo quieren mover desde la posición inicial hasta la posición final. Entonces, una forma de mover el libro es simplemente empujándolo en línea recta hacia la derecha, ¿verdad? Es el camino más corto. Pero si ustedes quisieran calcular entonces cuánto trabajo hace la fricción, entonces tendrían que calcular el producto punto de la fuerza de fricción sobre el libro en cada uno de los puntos de la trayectoria y sacar entonces luego el producto punto fuerza por distancia. Pero digamos que ustedes se llevan el libro por un camino más largo. Se lo llevan primero para arriba, luego para la derecha, se lo devuelven, lo mandan para acá, hasta que termina de vuelta acá. Este va a ser el camino B. Y este era el camino A. Si ustedes hacen eso, entonces la fuerza de fricción va a ir empujando el libro, pero sobre cada uno de los puntos en una dirección distinta, dependiendo de dónde se está moviendo el libro, ¿verdad? Entonces, decimos lo siguiente. La fuerza de fricción realiza más trabajo sobre el libro cuando la trayectoria es más grande. Por lo tanto, la fuerza de fricción es disipativa. Y una característica muy importante de las fuerzas disipativas es la siguiente. No se puede calcular una energía potencial asociada a una fuerza disipativa. Entonces, la fuerza de gravedad tiene una energía potencial asociada que es la energía potencial gravitacional. La fuerza de un resorte tiene también una energía potencial asociada que es la energía potencial elástica. Pero la fuerza de fricción no tiene una energía potencial. No existe la energía potencial de fricción. ¿Por qué? Porque el trabajo que hace la fricción depende de la trayectoria. Cuando es más grande, mayor es la fricción. Y cuando es más grande, entonces es más la energía que pierde el objeto debido a esa fuerza no conservativa. En el siguiente capítulo vamos a ver que de hecho las fuerzas no conservativas son aquellas fuerzas que ocasionan que un objeto pierda energía mecánica dependiendo de la trayectoria que sigue. Otros ejemplos de fuerzas no conservativas son, por ejemplo, la fuerza de resistencia del aire o también la viscosidad en los líquidos. Ok, vamos a ver, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Pero ve, como uno sabe que una fuerza es disipativa y otra es, y las demás son conservativas, o sea, se tiene que hacer el proceso de cálculos. ¿Sí? A ver, tendré que calcular el trabajo que sigue en dos caminos diferentes, y si son Ujú. diferentes es que es no conservativa. Y si son iguales, tampoco quiere decir que sea conservativa, pero quiere decir que podría ser, ¿verdad? O sea, tendría que hacer Ujú. una demostración de que es exactamente igual para todos los caminos. Ok. Vamos a hacer un ejemplo. De hecho, vamos a ver cómo se puede comprobar eso. Vamos a hacer el problema 33. Voy a mandar. Ahí va. El problema 33 se encuentra en la página 179. Dice, una fuerza que actúa en una partícula moviéndose en el plano XY es dada por la fórmula F igual a 2YI más X al cuadrado J, donde F está en newtons y X y Y en metros. La partícula se mueve desde el origen hasta la posición final con coordenadas X igual 5 metros y Y igual 5 metros, como se muestra en la figura 7.31. Calcula el trabajo efectuado por F sobre la partícula cuando ésta se desplaza a lo largo de A, la trayectoria violeta, B, la trayectoria roja y C, la trayectoria azul. D, F es conservativa o no conservativa. Explique su respuesta al inciso D. Entonces, lo que a mí me están mostrando aquí son tres caminos distintos para llegar al mismo lugar. Tengo un sistema de coordenadas XY. Tengo el origen. Y tengo este punto acá. Este punto acá es el punto C. El punto C se encuentra en la ubicación 5,5, ¿verdad? Entonces, una forma de llegar al punto C es siguiendo el camino rojo, que es yendo primero hacia arriba y luego yéndose a la derecha. Otra forma es siguiendo el camino morado, que es yendo primero hacia la derecha y luego yendo hacia arriba. Y otra forma es siguiendo el camino azul. Y el camino azul es yéndose en diagonal. Ahí en la figura llaman a este el punto B. Voy a llamar a esto B y esto lo voy a llamar A. Solamente para tener el nombre ahí. Ahora, la fuerza que están aplicando es esta. La fuerza es igual a 2Y en I más X al cuadrado en J. O sea, eso quiere decir que eso es una fuerza que es no constante, o sea, que cambia con la posición, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular el trabajo que efectuamos en el camino morado. En el camino morado. El camino morado tiene dos partes, la parte horizontal y la parte vertical. A la parte horizontal la voy a llamar A1 y a la vertical A2. Entonces, lo que caracteriza a la parte A1 es que en A1 el valor de la coordenada Y es 0, porque es un punto que está sobre el eje X, ¿verdad? Entonces, en este lugar, la fuerza F es igual a X al cuadrado en J. ¿Ok? Cuando usted se mueve por este camino, entonces el trabajo
es igual al producto punto de la fuerza con dx en y. ¿Por qué? Porque el camino A1 va para la derecha, ¿verdad? Entonces esto es igual a la integral de x al cuadrado en j, producto punto de x en y, desde que x es igual a 0 hasta que x es igual a 5 metros. Pero hay una cosa, este producto punto sale multiplicando y, bueno, sacando el producto punto de j con y por lo tanto es 0. J punto i es 0. Y el trabajo es 0. Ok. Ahora vamos con el trayecto 2, A2. Lo que distingue al trayecto 2 es que en A2 el valor de x es constante y es igual a 5. Por lo tanto, en A2 el vector de fuerza es igual a 2y en y más x al cuadrado, o sea, más 5 al cuadrado, o sea, más 25j. Por lo tanto, el trabajo en 2 va a ser igual a la integral del vector de fuerza, producto punto de y, j, porque en la parte 2 el objeto se mueve solamente verticalmente hacia arriba. Entonces, esto es la integral de 2y en y más 25 en j, producto punto de y en j, desde que y es igual a 0 hasta que y es igual a 5. Y entonces el trabajo 2 es igual a la integral de 2y en y, producto punto de yj, más 25j, producto punto de yj. Vean esto. I punto j es 0, ¿verdad? Y j punto j es i. Desde 0 hasta 5. Esto es igual a la integral, bueno, a 25 veces la integral de dy desde 0 hasta 5. Y esto es, bueno, 25 por 5 es 125 joules. Así que el trabajo es igual a 125. Bueno, es igual, realmente es igual a W1 más W2, pero esto es 0, es igual a 125 joules. Ok, vamos a ver. ¿Hay algún lado con lo que acabo de hacer? Siguen los demás caminos, ¿verdad? Voy a irme por el camino rojo ahora. Camino rojo. El camino rojo lo voy a partir en dos pedazos también, el pedazo B1 y el pedazo B2. El pedazo B1 es vertical, perdón, y el B2 es horizontal. Entonces, en B1, voy a hacerlo aquí mismo, de hecho, en B1, yo tengo que X es igual a 0 y por lo tanto la fuerza es simplemente 2y en y. Entonces, el trabajo en el camino 1 es igual a la integral del trabajo punto de y en j, porque va para arriba, ¿verdad? Es igual a la integral de 2y en y punto de y en j desde 0 hasta 5. Pero i punto j se cancelan porque son perpendiculares, esto es igual a 0, entonces este trabajo es igual a 0. Luego, para el camino B2, yo tengo que en B2 el valor de y es constante y es igual a 5.
Por lo tanto, el vector de fuerza va a ser igual a 2y en y, o sea, 2 por 5 en y, o sea, 10 en y, más x al cuadrado en j. Y entonces el trabajo en 2 sería la integral, esto es el camino rojo, ¿verdad? La integral de la fuerza, producto punto de x en y, es igual a la integral de 10 en y más x al cuadrado en j, punto de x en y. El producto punto de y con y es 1 y el producto punto de j con y es 0. Entonces lo único que queda es la integral de 10 de x, desde x igual 0 hasta x igual 5, ¿verdad? Y eso es, bueno, eso es 50, ¿verdad? 50 joules. 10 por 5, 50. Entonces, para el camino rojo, el trabajo es igual al trabajo 1 más el trabajo 2, es igual a 0 más 50 joules y es igual a 50 joules. Entonces, observamos de inmediato que el trabajo efectuado por el camino rojo es menor al trabajo efectuado en el camino morado. Y por el simple hecho de ser diferentes, podemos concluir que la fuerza no es conservativa. ¿Vieron? O sea, como yo acabo de encontrar que el camino que hace por el camino morado es diferente al que hizo por el camino rojo, ¿verdad? 125 es diferente de 50, entonces puedo concluir que con eso basta para demostrar que el trabajo es no que la fuerza es no conservativa. O sea, que es una fuerza disipativa. Probablemente cuando calcule el trabajo por el camino azul me va a dar algo diferente. Profe, o sea, consulta. En este caso, eso nosotros a ojo lo podríamos notar porque, por así decirlo, en la fórmula que nos están dando, aplican condiciones diferentes para X y para Y, o Sí, no se puede. sí, porque los valores de las coordenadas son diferentes para cada camino, ¿verdad? Pues por ahí, digamos, va la idea de por qué es que el trabajo va diferente para las dos. Lo que pasa es que en algunos casos pueden haber fuerzas que dependen de las coordenadas y aún así son conservativas, como por ejemplo la fuerza del resorte. Tal vez aquí lo que complicó la cosa fue que el vector de fuerza depende de y depende de x al cuadrado. Pues como son tan diferentes, eso tiene alguna incidencia sobre el hecho de que el trabajo va diferente. De hecho, cuando ustedes lleguen a cálculo 3 y estudien cálculo en muchas variables, van a encontrar una forma de demostrar más eficientemente cuándo es que las fuerzas son conservativas y cuándo no, usando ahí unos teoremas de cálculo integral para hacer eso, cálculo vectorial. Pero nosotros no vamos a verlo porque eso todavía ustedes no lo han estudiado. Así que estamos haciendo la demostración a pie. Digamos, a pie quiero decir que haciendo dos ejemplos diferentes para ver cuánto da. Sí. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Por último, tenemos el camino azul. El camino azul es diagonal. De hecho, lo que caracteriza el camino azul es que en el camino azul y es igual a x, ¿verdad? Es una recta. Y es igual a x. Entonces, en el camino azul, la fuerza es originalmente
2y en y más x al cuadrado en j. Entonces, yo puedo hacer mi integral de la siguiente forma. Como ahora el objeto se mueve sobre las dos dimensiones, voy a decir que el trabajo es igual a la integral de la fuerza, producto punto, de x en y más de y en j, haciendo el caso más general posible. Y esto es igual a la integral de 2y en y más x al cuadrado en j, producto punto, de x en y más de y en j. Y esto es igual a la integral de, entonces aquí hacemos la regla del producto, este por este, este por este, este por este y este por este. Y sabemos que los únicos que no se cancelan son aquellos donde los términos de los vectores unitarios son iguales. O sea, hay que encontrar el i.i y el j.j. Entonces, esto es igual a la integral de 2y de x más la integral de x al cuadrado de y. Pero aquí hay que recordar una cosa. Como es el camino azul, donde y es igual a x, eso quiere decir que y es igual a x, eso quiere decir que dy es igual a dx. Esto es la integral de 2x de x más la integral de x al cuadrado de x. O sea, lo que yo hice fue simplemente cambiar las letras y por x, ¿verdad? Desde x igual 0 hasta x igual 5 y desde x igual 0 hasta x igual 5. Esto es x al cuadrado, desde 0 hasta 5, más x a la 3 entre 3, desde 0 hasta 5. Esto es 25 más 125 entre 3, y eso es 66.7, ¿verdad? Más o menos, 66.7 joules. Y eso también nos viene a confirmar otra vez que es una fuerza no conservativa, porque el trabajo me da diferente. Pues con eso queda más que demostrado. Ok. Vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo claro. Todo claro. Bueno.